Exhibe Exposiciones presenta Disfruta la vida. Bienvenidos a Festival de Viajes y Aventuras TV. Acompáñanos durante esta hora, donde te presentaremos todo sobre turismo, los tips y consejos para viajar. Festival de Viajes y Aventuras TV. Un mundo por conocer, un mundo por descubrir. Viajes y aventuras. Bienvenidos sean ustedes a Festival de Viajes y Aventuras, un mundo por conocer, un mundo por descubrir. Bienvenida, Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Sí, tenemos en controles a Joel Manzano y como productor a Ángel Sánchez. Pues hoy tenemos un programa especial dedicado a Halloween. Y todos los orígenes que lo han arropado. Sí. ¿Verdad? Del origen de la palabra Halloween, de dónde viene Halloween, cómo se festeja, mucha información. Sí, mucha información. Esperemos que nos alcance el tiempo y vamos a platicar también acerca de los parques más típicos en donde hacen grandes festejos relacionados al Halloween. Vamos a platicar acerca de la gastronomía, cuáles son los alimentos más típicos, los dulces más tradicionales para festejar esta época. Vamos a hablar de los destinos que tienen estos temas, sí, ¿verdad? Que los recorridos más terroríficos, ¿verdad? Con los que se cuenta. Y bueno, no podemos dejar también aparte, bueno, un destino interesante que sería el de Salem en Massachusetts, ¿verdad? Pero bueno. Y la gastronomía. La gastronomía que la incluye. Sí. Así es que, bueno, pues comenzamos. Conoce lo más emblemático de cada lugar en Turismo Cultural, aquí en Festival de Viajes y Aventuras. Bueno, pues vamos a iniciar con lo que son los inicios de estas festividades que tienen sus orígenes, sí, en los celtas. En los celtas, sí, porque ya hemos hablado en otros programas de Salem, que es de Massachusetts. Ahora vamos a hablar de los celtas en Irlanda. Sí, estas tradiciones celtas que ahora han desencadenado todos estos festejos de Halloween, estaban no nada más en Irlanda, había otras partes en el Reino Unido, como lo es una parte en Escocia y otra parte en Gales, y en esos dialectos les llaman el Sondheim, o uno se escribe como y se pronuncia como Sondheim, pero ellos en su dialecto les llaman el Samhain. Samhain. Entonces, esas festividades estaban asociadas a la llegada a finales de octubre. Entonces viene el cambio de la estación, el recoger las cosechas, los días de luz se hacen más cortos, porque ya se acerca salen del otoño, ¿verdad? Empieza a entrar lo del invierno, lo que era, estamos hablando de 2000 años atrás, ¿verdad? Entonces ellos hacían sus festividades generando unas danzas alrededor de unas hogueras y esas fiestas que hacían alrededor, ¿verdad? Con esas festividades, porque adoraban a los dioses que estaban asociados precisamente al levantamiento de las cosechas, ¿verdad? Y al cambio de la estación. Entonces, esa era la forma en que ellos festejaban el término de temporada. Sí, así es. Viene con el término de la temporada de la cosecha. Que era a finales del último día de octubre, sí, para iniciar el 1 de noviembre. 1 de noviembre. Entonces, en esas festividades, pues iban acomodadas o iban ya muy arropadas a ciertas vestimentas, se ponían ellos unos vestidos claros, blancos, beige, y danzar al son de la música que producían. Sí, ¿verdad? Música celta, sí, que muchos la conocemos. En parte es la música que nosotros tradicionalmente escuchamos como música irlandesa. La mayoría de esa música irlandesa viene a ser música celta. Entonces, todas esas
son canciones tradicionales que escuchamos. Inclusive una de ellas, por ejemplo, es el tema del Titanic. Es una canción folclórica que tiene su origen celta. Es anónima. Y se escucha mucho la flauta. Sí, siempre son como instrumentos de viento. De viento. ¿Verdad? Porque es lo que se podían llevar al campo. Sí. ¿Verdad? Entonces, y que bailaban y lo podían estar tocando inclusive. ¿Verdad? Pero el tema, por ejemplo, del Titanic, de la película de Titanic, es una canción celta tradicional, muy tradicional, claro. Ya para el Titanic le pusieron música y ya en la voz, ¿verdad? Privilegiada de Celine Dion, se escucha diferente, pero es música celta. Sí. A final de cuentas, ¿verdad? Entonces, está basado en eso. Y luego tenemos también, pues que lo podemos comparar con Salem. Sí lo podemos comparar con Salem porque tienen también esas mismas raíces, curiosamente. Todo se vuelve a pronunciar para esos días, esas mismas fechas. Sí. Es que las fechas se vienen a repetir, porque la estacionalidad siempre marca, la geografía te marca, las tradiciones van aunadas al tema de la temporalidad, o sea, de las estaciones del año y de la parte geográfica. Entonces todo eso va afectando y va marcando a las costumbres y las tradiciones. Entonces, curiosamente vemos que en Salem, en Massachusetts, en esas mismas épocas, porque es el 31, son 15 días antes, empiezan los festejos de Halloween, ahí en Massachusetts, y termina, el último día es el 31. El 31. ¿Verdad? Así es. Es el 31. Pero ahí en Halloween, que Halloween es un saludo galés, también celta, que se les daba a los espíritus, a las almas, que es hello, es un saludo, ¿verdad? Sí. Es un galeísmo. Sí. Entonces de ahí viene la palabra, el vocablo, y bueno. Y que también tiene su recorrido. Tiene su recorrido muy interesante, marcado, pero eso se deriva de, ahora se dice que algunos jóvenes ingirieron un pan que se preparó con trigo o con maíz, con un hongo que se desarrolla con los fríos de esa temporada, con la humedad. Entonces, crearon ciertos cuadros alucinógenos y entonces esas niñas inventaron que una de las personas que estaba ahí en la comunidad en Salem, que eran grupos muy puritanos de los que habían llegado a la colonización, estamos hablando de la época de la colonia en Estados Unidos, a finales de los 1600, entonces, pues esas personas inventaron que estaban poseídos una persona. Sí. Entonces, al decir eso, el líder de la comunidad religiosa, bueno, pues no puede ser. Los llevan a juicio. Los llevan a juicio y terminan en la horca. Sí, nos matan. Y luego deciden que si él estaba embrujado o que si él tenía el demonio adentro, pues que entonces seguramente su familia también. Y entonces la esposa igual. Y luego los niños. No, fue una matanza de 30 y tantas personas. Fue una tragedia. Fue una tragedia en el pueblo. Sí. El pueblo vive al día de hoy de esas historias, ¿verdad? Que claro, en su momento fue toda una tragedia. Entonces tú visitas Salem y lo que encuentras son los recorridos para conocer la casa del pastor que llevó el juicio a cabo, el lugar donde estuvieron encerrados, las cárceles en aquel momento, en donde se llevó el juicio, ¿verdad? Sí. Y muerte tras muerte tras muerte. Entonces ya llegó un momento en que luego estas niñas confesaron que ellos habían inventado eso, que no era cierto, pero ya era demasiado tarde. Ya el daño estaba hecho. Así es. Y bueno, de ahí vienen los símbolos, licenciada, por ejemplo, del gato negro. O sea, tantos símbolos de Halloween vienen de ahí. Sí. Ahorita vamos a continuar con esa plática. Vamos a un corte y volvemos. No se despegue. Está usted por el 89.3 de Grupo Fórmula. Empresario expositor, ¿ya tienes el lugar perfecto para tus eventos este año? Sintermex está aquí para ti, el espacio ideal para expos, congresos, eventos empresariales, sociales y mucho más. No dejes todo al último momento. Separa tu fecha con tiempo, escríbenos a info@sintermex.com o visita nuestra página www.sintermex.com. Sintermex, el corazón que impulsa el norte.
Bueno, pues continuamos con el tema de los parques más famosos, como para pasar esos días, si usted tiene la oportunidad, por cualquier razón. Si está usted porque le tocó trabajar en ese lugar o porque decidió pasar esos días con su familia. Ahorita vamos a mencionar. Ale, Sí. no sé si quieres decir primero las redes. Sí, Para así es. Bueno, pues ya sabe que estamos por la 89.3 de FM. Están también en el canal de YouTube Festival de Viajes y Aventuras TV. Así nos puede encontrar en todas las redes sociales. En Facebook, en el canal de YouTube. Nos puede encontrar en podcast a través de el Amazon, Apple y Spotify. También nos puede encontrar. Y pues ya sabe, los programas también los puede ver las veces y repetir las veces que usted guste. También puede opinar, sugerir. Aquí vamos a tomar en cuenta sus opiniones. A dónde le gustaría, de qué tema le gustaría que habláramos. Sí. Lo puede sugerir ahí y lo vamos a tomar en cuenta. Sí. Y bueno, pues continuamos con este tema. Sí, que es muy los interesante. parques temáticos. Yo creo que estamos obligados. El primero que tenemos que mencionar es el de Disneyland, Sí. ¿verdad? O Disney World. Depende del que usted decida visitar. Si está cerca de California, decide ir a California, que fue el primero que se construyó, lo puede hacer. Más moderno también lo encuentra en Disney World, que está en Orlando, Florida. En cualquiera de las dos. Ahí, esos días son desfiles espectaculares relacionados con el tema de Halloween, Ujú. ¿verdad? Porque estas fiestas originarias de las tradiciones celtas que se han perpetuado, ¿verdad? Porque se han acogido, sobre todo por los niños, Sí, ¿verdad? es muy Y divertido por las para ellos, familias. sí. Y luego ves las decoraciones en las casas. Bueno, Así el parque de Disney no es la excepción, es al contrario, pone la muestra al resto de los parques y de los lugares para visitar. Ellos van marcando la pauta. Y Sí. tienen algunos Atracciones. muy especiales Sí. en donde la tecnología, la decoración, la parte de la ingeniería, del sonido es espectacular. Entonces hacen sentir a uno que de veras estás en un lugar un encantado, lugar ¿verdad? Como es el encantado, caso de la Mansión Encantada, Sí. ¿verdad? La Mansión Encantada, en donde usted puede ver a través de hologramas, vamos a explicarlo nosotros así porque el tema de la tecnología, bueno, no sé qué tan avanzado, cómo decirlo, pero puede ver usted a los fantasmas estar al lado de uno, ¿verdad? Sí. Sonreírte, los ves que te están acompañando, dejas de ver a la pareja con la que tú vas, ¿verdad? Los ves en el espejo. Sí. Entonces es espectacular. El Wow. tema de visitar la mansión, Los efectos especiales que efectos invierten especiales en esas atracciones. que tienen y la tecnología y todo es espectacular, ¿verdad? Ese es el número uno. Sí, Y luego tenemos los Tivoli Gardens, sí, que están en Copenhague, que están en Copenhague. sí. En Copenhague es la capital de Dinamarca. Usted va a sentirse maravillado al ir a conocer estos parques, porque primero son parques que están llenos de unos jardines con unos diseños espectaculares. De hecho, Disney se basó en esos jardines de Tivoli Gardens, que son muy antiguos, para reproducirlos también acá, tanto en Disney World como en Disneyland. De ahí tomó la idea. De ahí se tomó la idea. Claro, ahí en esos parques pues están llenos de restaurantes, de atractivos turísticos, pero son famosos porque también retoman estos temas gaélicos de los celtas y también tienen sus festejos a su manera, Sí, ¿verdad? Entonces también es un lugar muy interesante. Hay, también tenemos los Universal Studios. ay sí, que también le han de invertir, le Claro, invierten sí, mucho a esas invierten atracciones mucho, del porque terror. ellos ya lo hicieron con las películas. Entonces Sí. lo que hacen es que utilizan esos temas de la tecnología que ya la reprodujeron, lo hacen los estudios Universal. Sí. Entonces se pueden sentir que están en una película Sí, de terror. de terror, sí, exactamente. Que películas de terror podemos citar a muchas Sí, y que se convirtieron en clásicas. en clásicas. En sí. clásicas, las películas de terror, ¿verdad? Bueno, una cosa es el suspenso y otra cosa Y otra que es el terror, Así es. ¿verdad? Sí, Pero- unas divertidas, porque por ejemplo el Beetlejuice es más divertido, Sí. es más de risa. Sí. Los cazafantasmas también Sí. dan gracia, pero hay unos también que están muy terroríficos. Muy fuerte. Y últimamente, bueno, hacen películas hasta de casos supuestamente que se dicen reales, ¿verdad? Sí. Entonces, con más Sí, discreción. también con temas de ¿no? paranormales, Sí, que se puede también, entran en los temas, ¿verdad? así es, sí. Entran en los temas, porque está
Digo, películas nuevas como tenemos como el caso de Merlina, que es luego se divertido. pone, sí, es divertido y los niños Sí. les cae en gracia, Sí, ¿verdad? Es muy común, es atractiva, es simpática, y Merlina es un personaje dentro de una serie que se disfrutó mucho, por lo menos en mis generaciones, de los Addams. sí, también. Esa es Merlina. Sí, Merlina. De ahí la sacan el personaje, ¿verdad? Lo retoman y le vuelven a dar vida y le dan todo un contenido. Así es. La familia ¿verdad? Monster también era La muy divertido. familia Monsters también, sí. Sí. Pero en la familia Addams, bueno, pues hasta obras de teatro, ¿verdad? Sí. Se llegan a hacer. Y es más arte de verdad de entretenimiento, no que salen las personas asustadas, sino más diversión. Sí, es de diversión. Porque el otro tema, bueno, a veces se convierten en esas obras que son muy sanguinarias, Sí. ¿verdad? Que luego hasta no dejan dormir, ¿verdad? A los niños. Exacto, sí. Entonces, no es el tema exactamente. Sí, se trata más bien de divertirse. Exacto. En Halloween. En Halloween. De diversión, disfraces de personajes muy conocidos, que Todo, Frankenstein, exacto, Drácula. porque, mira, aunque hay mucha polémica, porque hay una crítica fuerte, porque retomamos temas que son extranjeros. Bueno, sí, pero no lo podemos evitar. O sea, con el tema de la globalización, con el tema de que la parte geográfica te marca, Sí. estamos cerca de Estados Unidos, hay una influencia muy fuerte, lo podemos ver simplemente en el supermercado, en las tiendas, Sí. donde te están ofreciendo las calabazas, Lo tradicional. lo de Estados tradicional, Unidos. lo estamos viendo. Es que es nuestro Ahora, país vecino. es nuestro país vecino, no lo podemos evitar. Ahora, siguiendo con la línea de la geografía, si vamos avanzando hacia el centro del país, pues entonces nos vamos a encontrar que entre más abajo, ¿verdad? En la República, vamos a encontrar menos esa influencia del Halloween de Estados Unidos Sí. o de las tradiciones celtas, y vamos a encontrar más el Día de Muertos. Así es. Entonces, o sea, porque vamos con la Y geografía puede haber también, otros y con las países tradiciones. que tampoco les guste mucho el tema del Día de Muertos. Claro, y nosotros también a nuestra vez influimos en Ajá, otros en otros países, sí. que han tomado estos temas del Día Sí. de Muertos nuestro y lo han estado tomando, lo han estado haciendo suyo. O sea, esas cosas no se pueden evitar, Sí, ¿verdad? así Porque es. es el pueblo el que va llevando, es la población, es la gente la que te va llevando, ¿verdad? Así Entonces, y ya tenemos demasiados años, muchos años celebrando Halloween. sí. Sí, Entonces, pues desde bueno, que yo va era a seguir niña, siendo. vemos que están los niños pidiendo Halloween en la calle, Así es. ¿verdad? O sea, Sí, yo sí, sí. salía, así lo aprendí, y lo ves, ¿verdad? Sí. El truco o travesura. o travesura. Dulce ¿verdad? o truco. Dulce o truco. Sí. Exacto, exacto. Pero entonces son tradiciones. Entonces hay lugares muy interesantes, parques temáticos que están especializados, los retoman. Y luego empezamos a verlos en la ciudad, que empiezan a surgir esos mismos espacios donde Sí. empiezan a cubrir esos temas para que la gente vaya y haga esos recorridos. Claro, los parques a otro nivel, ¿verdad? Más sencillo y más pequeño en cuanto a la extensión, Así ¿verdad? es. Pero bueno, continuamos con el tema, no se despegue. Vamos a un corte y regresamos. Está usted sintonizando el 89.3 de FM. Estamos en Festival de Viajes y Aventuras, un mundo por conocer, un mundo por descubrir. Nos encontramos en el Mercado San Juan de Dios en Guadalajara, Jalisco. Este mercado, con más de 2.800 puestos, fue construido en un edificio originalmente de ladrillo. Ya posteriormente se fueron adjudicando otro tipo de materiales. Pero el edificio está construido en 3 niveles, ya que usted puede encontrar artesanías, dulce, comidas, ropa, todo lo que usted se pueda imaginar. Como mercado es uno de los más grandes de América Latina. No se lo puede perder. En Guadalajara, Jalisco, el Mercado San Juan de Dios. Atención aventureros y viajeros del mundo. Este sábado y todos los sábados, prepárate para vivir una experiencia única. Festival de Viajes y Aventuras TV. De 12 a 1 de la tarde te llevamos a destinos extraordinarios, con historias, consejos y momentos que te harán sentir como si estuvieras ahí. Sintonízanos en la 89.3 de FM de Grupo Fórmula. Y si lo prefieres también en vivo por YouTube. Festival de Viajes y Aventuras TV. Tu pasaporte a las mejores aventuras solo por Grupo Fórmula. No faltes. Tu próximo viaje empieza aquí.
Continuamos aquí en Festival de Viajes y Aventuras por el 89.3 de FM. Nuestros teléfonos de cabina es el 81 83 00 33 55 para que se comunique y dé su opinión. Además están los podcasts a través de Amazon Music, Apple Music y Spotify. También puede encontrar los programas en el canal de YouTube Festival de Viajes y Aventuras TV. Es importante que al final ponga TV para que nos los lleve a estos programas. Y bueno, pues vamos a continuar con más de Halloween, de este tema tan interesante y tan divertido. Pero ahorita vamos a hablar, fíjate, de la gastronomía, que ya ves que siempre va aunado un tema de gastronomía que fortalece las tradiciones y las hace presentes. Y muchas veces, gracias a esas tradiciones de la gastronomía, continuamos arrastrando las tradiciones, ¿verdad? Y ahora toca la gastronomía en Halloween. La gastronomía en Halloween. Bueno, como ustedes saben, el hecho de dar dulces a los niños en estos días que se pide el Halloween es tradicional. Yo creo que vamos a partir desde lo más sencillo, que viene a ser, si usted no tiene oportunidad, por alguna razón, de comprar dulces, puede hacer palomitas. Y es muy económico. Y hacer pequeñas bolsitas de palomitas es encantador para los niños. Los niños lo que están esperando es un detalle de cada casa que ellos tocan, en donde ellos llegan a pedir su Halloween, ¿verdad? Sí, así que es a lo que asocian. Ellos no entienden nada de la tradición galesa o de dónde proviene el nombre, cómo si es que llegó, de dónde es, si es de México o es de dónde, o sea, no les interesa. El niño se va a comer el dulce, pero y está buscando esa cordialidad, ese agasajo por parte de esas festividades relacionadas con el Halloween. Entonces, lo más económico es preparar unas bolsitas de celofán con las palomitas. Las palomitas, ¿verdad? Así es. Hay quienes hasta preparan unas galletas con forma temática de Halloween. Un tema, con algo temático. De una araña, una calabaza, claro, puede ser. En forma de hueso. En forma hasta de lo hueso, llegan a hacer, en forma de alguna, una formita. Bueno, te venden las calaveras. También, ¿verdad? De dulce, que también uno lo puede encontrar, pero eso es muy mexicano. Sí. Pero, y en todo caso, pues los dulces, darles los dulces. En Irlanda, con el tema galés, más bien con el tema celta, el dar manzanas con dulce. Con dulce. Las manzanas acarameladas. Sí. Es parte de la tradición. Y luego preparan un alimento en Irlanda que lleva papa. Hecho con papa, tiene su nombre, se llama el colcannon, de Irlanda, que es como un puré de papa con repollo o con col, con mantequilla, un poquito de leche, pero ese es el alimento que ellos presentan como parte de las festividades que hacen en la casa. Y que tiene una razón porque utilizan la papa. Ah, sí, la papa es básica en Irlanda. En Irlanda. Un derivado que se la llevan de México, ¿verdad? Entonces, eso salvó de algunas hambrunas a Irlanda, porque la papa es un tubérculo que crece bajo la tierra. Entonces, aunque nevara, aunque hubiera heladas, el tubérculo seguía creciendo. Entonces, eso salvó muchas vidas. De hecho, bajó la migración que entraba por Nueva York, derivado de cómo se sembraba la papa, que lo aprendieron de aquí de América. Pero ellos tienen también esas costumbres. Ellos hacen también galletas de almendra en forma de huesos, de huesitos para festejar. Entonces la gastronomía es muy enriquecida con el tema del Halloween. Los caramelos, hay unas, la forma de las palomitas también acarameladas, ¿verdad? Y prepararlas en bolsitas también es muy común. Y se pueden hacer desde casa. Sí, si no claro. sabe en video, ya puede encontrar todo y es muy fácil en hacerlo. YouTube y sacas la receta y la puedes hacer. Sí. Ahorita todo, no hay razón de cómo no se puedan hacer las cosas. Siempre hay una manera. Hay un pan de dulce que va con frutos secos. Los frutos secos, esa es parte también de un alimento de la tradición irlandesa, ¿verdad? De preparar ese pan de dulce con frutos secos, ¿verdad? Y lleva un poco de canela. Es parte eso también, es lo que se acostumbra. Lo que ellos acostumbran, porque ese pan de frutos secos le meten, porque también recuerde usted que el tema de los irlandeses son muy
les gusta mucho el tema de la magia y Sí. entonces qué Esoterismo. mejor razón que, exacto, qué mejor razón que en época de Halloween, porque entonces le meten unos anillos y le meten unos como joyitas Para predecir el futuro. Para predecir el futuro, o sea, tiene su sentido. Entonces ellos preparan los alimentos, así como aquí tenemos la rosca de Reyes y le metes el niño Dios, bueno, allá preparan ese pan con los frutos secos y meten esos anillos y algunos joyitas que son para evidenciar la buena vibra que van a tener, y lo cocinan y lo festejan, es parte de cómo celebran estas festividades de origen celta. Las galletas de almendra, como les dijimos, y llevan canela también estos panes, ¿verdad? Que se acostumbran. El pan de los frutos secos es en Irlanda, en Escocia, en diferentes lados, nada más que en Irlanda tiene la peculiaridad de que le meten las joyas. Sí, como ¿verdad? un juego. Es como un juego. Entonces las galletas temáticas, en forma de calabazas, en forma de calaveras. Sí. Y usted puede buscar lo que a usted se le ocurra que puede hacer, dependiendo de lo que tenga a la mano en su casa. Es muy interesante. Ahora, si tiene usted a los niños, los puede poner a hacer estas galletas, que es muy cómodo, porque entonces ellos hasta las pueden decorar y les ponen grajea y entonces es muy Son lindo. manualidades que pueden hacer. Exacto, son manualidades que pueden hacer, ¿verdad? También, por ejemplo, el tallado de calabazas. Ah, sí, eso es también fantástico. como manualidad. Eso es fantástico. Sí. Compras la calabaza grande y la cortas, la haces hueca y le pones unas velas y la pones afuera de tu casa. Sí, bueno, y se puede aprovechar el relleno para hacer algo. Claro, con eso haces, sí, puedes hacer la crema o la puedes cocer y puedes hacer el dulce. Sí. ¿Verdad? O sea, nada se desperdicia. La calabaza la puedes tú, cuando al final ya no la quieres y todavía está en buen estado, la puedes cocinar. Sí. Porque tú la limpias muy bien, la lavas y la metes a hervir y ahí cualquier bacteria se pierde ahí. Sí. Entonces, y a los niños, bueno, les entretiene mucho hacer la calabaza. Hacer los cortes de la cara de la calabaza y ver cómo se ve prendida en la noche. Hay luces que con las pilas se mantienen. Sí, para que no corran una vela. Sí, para que no corran riesgo de poner la vela. Claro. O sea, es más fácil con pila y ponen ahí perfectamente. O como centros de mesa, si usted tiene alguna reunioncita o algo, lo tiene en su sala, lo puede poner y le coloca una vela adentro. Sí. Eso es muy socorrido y es muy lindo, se ve muy original. Claro que hay que considerar que todos estos temas, de todos esos elementos con los que jugamos, de las diversidades de las calabazas que hay, y que luego los encontramos en los supermercados, sí, se pueden hacer arreglos muy originales porque es el cambio de la estación. Sí. Entonces, se juega mucho con las hojas de color naranja, que también se pueden hacer adornos, la corona. Claro. No necesariamente, o sea, representa también Halloween, porque pues es el cambio es de otoño. Es el cambio de otoño y es que luego vienen las festividades en el caso de los Estados Unidos, cuando festejan el Thanksgiving. El Thanksgiving. Que es una acción de gracias, en donde tiene mucha fuerza, porque ahí no hay creencias, no hay razas, toda la gente es un día para darle gracias de lo que han recibido por lo que se tiene. Sí, ¿verdad? Por lo que se tiene. O sea, y es un momento importante. Bueno, y ahorita que decía de Halloween, pues hacen el desfile muy grande en Halloween, que es uno de los más famosos. Entonces, bueno, pues ahí también hay muchos dulces, mucha gastronomía de Estados Unidos para celebrar este día. Sí, es que el dulce siempre está presente. Digo, ahorita tenemos un pequeño problemita, ¿verdad?, en el país porque le han dado una connotación muy negativa, pero es que la verdad es que los excesos son los negativos. Ya ves que ya los retiraron de las escuelas, pero no está mal consumir el azúcar, el problema es consumirlo en exceso. En exceso. Podrían recoger los dulces y estarlos dosificarlos, claro, dosificarlos, porque de pronto te hace falta un pequeño dulcito en algún momento y te cae muy bien cuando vas de viaje o te vas a subir a un avión o para dar energía. Trayecto, claro. Ahora, en un examen de matemáticas es maravilloso. Sí. De hecho, dicen que masticar chicle al estudiar que ayuda para aprender, tiene algo que ver con el cerebro, para que lo investigue también. Sí. Y también, pero es el dulce lo que te hace, lo que te ayuda a la energía del cerebro. Hay niños que van a llevar calabacita azul, esto para que lo tomen en cuenta. Es un dato muy importante.
Si quieres, explícalo. Sí, tiene que ver con los niños que tienen alguna condición como autismo. Regularmente sí. es por autismo que llevan estas bolsitas, Así entonces es. para tener la paciencia, la precaución, Hablarles, tomarlo en cuenta. porque los niños no se van a acercar. Sí. Los niños se van a quedar atrás. Cuando usted ve a un niño que trae una calabaza, ese es un símbolo que sacaron en Estados Unidos y qué bueno que lo estamos adoptando también. Sí. Porque cuando usted ve a llegar un grupo de niños y si el niño lleva una calabaza azul, usted tome la iniciativa, ¿verdad? Distíngalo y dele primero a él el dulce. El niño seguramente tiene algunos síntomas de una condición del autismo, pero los niños no tienen la iniciativa, se cortan. Hay que tomar esa iniciativa. Qué bueno que lo menciones, es un dato muy importante. Y bueno, es importante que los niños vayan acompañados de un mayor. Siempre, que vaya con un adulto. Así es. ¿Verdad? Y temprano. Que sea temprano y que se recojan temprano. Sí, también. de hecho cada año empieza más temprano. Exacto, se va acortando. Y qué bueno. Sí. Qué bueno, ¿verdad? Que se recojan temprano. Sí, así es. Tomar en cuenta que los dulces estén bien cerrados, licenciada. Siempre. Que Siempre sean cubiertos. envueltos. Que sean envueltos, que sean cubiertos. Sí. Por eso cuando decimos palomitas, que vayan en su bolsita de celofán, que hayan sido preparados, ¿verdad? En la cocina con toda la limpieza posible y se entreguen en una bolsa de celofán. Que todos los dulces estén cubiertos. Así es. Y bueno, y lo que pueden hacer también es hacer reuniones con todos los niños en una casa para que vayan todas las mamás También, y hacer juntos. los recorridos Claro. y hacerles el festejo Sí. pues más agradable para Sí, todos. claro, claro. Bueno, vamos a un corte y no se despegue, continuamos. Atención aventureros y viajeros del mundo. Este sábado y todos los sábados, prepárate para vivir una experiencia única. Festival de Viajes y Aventuras TV. De 12 a 1 de la tarde te llevamos a destinos extraordinarios, con historias, consejos y momentos que te harán sentir como si estuvieras ahí. Sintonízanos en la 89.3 de FM de Grupo Fórmula. Y si lo prefieres también en vivo por YouTube. Festival de Viajes y Aventuras TV. Tu pasaporte a las mejores aventuras solo por Grupo Fórmula. No faltes. Tu próximo viaje empieza aquí. Bueno, pues estamos de vuelta. Está usted sintonizando Festival de Viajes y Aventuras, un mundo por conocer, un mundo por descubrir. Y nuestro tema de hoy, estamos con el tema de Halloween. Ahorita vamos a platicar acerca de los lugares del mundo más, vamos a decir así, como más terroríficos para ir a visitar, si usted se atreve. Si usted decide o anda por esos lugares en esos días, o cuando vaya, si decide irlos a ver, ya es por su propia decisión. Así es. ¿Verdad? Uno de ellos es las catacumbas de París. Las catacumbas de París, uno los encuentra en las guías de los lugares que hay que ir a visitar. A veces no alcanza el tiempo. Estas catacumbas son espectaculares porque resulta que a finales del siglo XVII, XVIII, el gobierno de París tenía los restos, los osarios de alrededor de 6 millones de personas que ya no cabían en los cementerios. Entonces los arrojan a una zona que era un antiguo paso construido por los romanos. Sí. Entonces los acomodan en ese paso que tiene de longitud cerca de 2 kilómetros, es 1.7 kilómetros lo que uno puede recorrer, y vas caminando y estás viendo todas esas osamentas, todos los cráneos y los huesos de esos 6 millones de personas. Es muy fuerte. Uno baja alrededor de unos 20 metros de profundidad. Entras por una plaza, es una plaza de Denfert Rochereau, y allí uno puede entrar a estas catacumbas. Es un lugar muy visitado, hay guía, ¿verdad? Donde te dan toda una explicación de cuál fue la situación que se vivió en ese momento en París, para que hayan abierto esos cementerios y hayan decidido todos los restos de los cuerpos, ¿verdad? De esas personas fallecidas, y recluirlas en esa zona que era una antigua construcción de la época de los romanos. De los romanos, sí. O sea, estás hablando de principios del siglo I, siglo II. Entonces, y eran millones de personas. Eran 6 millones de personas. Demasiado. 6 millones de cuerpos que estaban entregando ahí todas esas osamentas,
Entonces uno va caminando por esas catacumbas y estás viendo los osamentas Las osamentas. pegadas en las paredes. Es muy fuerte por lo largo de 1.7 kilómetros. Sí, porque va uno recorriendo ese laberinto Sí, a través de esas paredes, sí, sabiendo el contexto así de es. que son reales, no Así es es. ficticio lo que están No viendo en es las ficticio. paredes. No, Entonces, bueno, no es tan fácil no, ir a ese lugar. así es. Digo, ahorita, bueno, se tiene la Precaución. vamos a decirlo, lo práctico de que Ajá. ahorita se incineran, se acostumbra a incinerar. Sí. Antes no era una costumbre muy común. Y con las guerras que llegaban continuamente una tras otra, entonces París estaba llena. Además era una ciudad que era muy visitada y con gran población. Entonces, todo ese número de personas que llegaron a fallecer y que fueron enviadas a esa zona, Sí. muy complicado. Pero bueno, ahorita resulta un atractivo. A mí me parece que es uno de los Más de los terrorífico. temas que por eso lo estamos tocando ahorita para el programa de Halloween, Sí. ¿verdad? El ir a visitar, si usted lo decide y quiere ir a conocerlo, son las catacumbas de París. De París. Tiene su historia. Sí. Por algo la toman también. No tiene como nada que una- ver con las catacumbas que, por Sí. ejemplo, uno puede ir a ver a Roma. Porque en Roma, ahí, las catacumbas de Roma eran los que murieron, los cristianos que murieron y que se escondían, ¿verdad? Y que hacían sus rituales católicos y a escondidas porque no les permitían profesar la religión católica. Sí. Es diferente en la época de los romanos, ¿verdad? Todavía estaban bajo ese yugo de los romanos y que no veían bien a la religión católica. Entonces, por eso se construyen las catacumbas en Roma. En el caso de las catacumbas que están en París, es otra historia distinta, es otro contenido, Es otro. es diferente lo que vamos a encontrar ahí, ¿verdad? Bueno, ese es uno. Otro lugar así terrorífico, y sí me parece a mí muy fuerte, es el bosque que está en Tokio, está en Japón, el Aokigahara. Es un parque en donde, porque hay un índice alto de suicidios en Japón, entonces Tokio tiene ese parque en donde la gente que decide suicidarse va ahí a ese parque y ahí se muere, ahí ellos se quitan la vida. Entonces normalmente dejan los zapatos afuera del bosque, buscan no hacerlo a la vista, sino que dejan los zapatos afuera, digo, Afuera del área del bosque. en el camino del recorrido principal, vamos Sí. a decirlo así, y ya entran, se penetran en el bosque y ahí es donde ellos se quitan la vida. Ok. Es muy fuerte también, porque Sí. tú quieres ir a conocer el lugar como curiosidad y pues te puedes llevar la sorpresa Una que mala puedas sorpresa. encontrar algún cuerpo. Sí. Sí, o simplemente los familiares que están, que tienen algún familiar desaparecido, Sí. van a ese lugar, ven los Claro. zapatos y Sí, claro. puede que sepan ya qué pasó. Sí, exacto, exacto. Es muy fuerte, ¿verdad? Pero está ya identificado. Es un lugar que resulta que ahora se ha convertido en un punto turístico. Porque mucha Wow. gente que va a visitar Tokio, que va a conocer Japón, pues no pueden dejar de visitar ese parque, porque ya es un parque temático, vamos a decirlo así. Es un parque temático para la gente que decide quitarse la vida. Y es Sí, alto el índice en Japón de los suicidios. sí. Sí. Y es alto en el caso de los hombres, es más alto en el caso de los hombres que de las mujeres. Sufren más depresión. Sí, sí. Entonces, Entonces, hoy es un parque que es visitado. o sea, muy que- visitado, pero es entonces van visitado los turistas por el porque bosque. quieren ir a conocer ese El bosque bosque. donde la gente se va a ir a quitar la vida. Híjole. Sí, Entonces, sí está fuerte. sí. Sí Y está no fuerte y no porque- cualquiera. No cualquiera. Entonces, tienes miedo, digo, yo así lo sentiría. Yo Sí. no he entrado en ese bosque, pero sí sentiría miedo de estar caminando y de pronto llegar a encontrarme con un cuerpo, Sí. ¿verdad? Desde ver los zapatos. Yo creo que ya Exacto, desde ahí. Exacto, porque ya sabes le que hay pensaría alguien, ¿verdad? Ujú, Que está sí. más adelante. Entonces, es un bosque muy visitado. Yo, por ejemplo, que doy clases en la universidad, cuando pido en las tareas productos Ujú. turísticos exóticos, siempre hay algún alumno que encuentra la información y que sale a relucir y que causa sensación, que causa polémica Sí. y comentarios Curiosidad. con la gente que ya ha ido a Japón y dice, es que yo lo quiero ir a visitar. O sea, es la parte
morbosa Sí. de ir a conocer ese lugar. Bueno, habrá quien diga que no es una actitud morbosa, bueno, muy respetable, son opiniones, Sí, pero sí es muy común ese lugar. ese parque. Y luego tenemos en tercer lugar El Transilvania. castillo. Ah, sí. En el castillo, claro, el Sí, castillo de Drácula. De Drácula. El sí. castillo de Drácula. De tantas leyendas, Sí. películas, La caricaturas, gente series. viaja a Rumanía y de Rumanía se traslada, bueno, Transilvania no es la capital, pero llegan a la capital y de ahí de Rumania llegan a Transilvania, Sí, y en Transilvania es imposible no ir a no visitar visitarlo. el castillo del conde Drácula, porque él Sí, sí, existió. Él existió, él fue sanguinario, fue terrible. Le llaman el empalador. Sí, Como rey le decían el empalador, porque él a sus enemigos los tapiaba en las paredes de su castillo. sí. Por eso el empalador, porque los cubría. Aquí en México llegó otra historia, A ver, ¿cuál? mucho más bonita, de las películas de Drácula, que es sí. el vampiro. Sí. Y entonces, y hay películas chistosas, otras no tanto, Sí, pero sí. ya más bien lo usa Es un lo ve como personaje que divertido. lo han cubierto en muchas versiones de películas aquí en Estados Unidos, en muchas partes del mundo han hecho películas de Sí. él, Sí. del conde Drácula. Pero no de la historia real, que sí es terrorífica del empalador. Totalmente. O sea, sí han Sí, muy hecho, fuerte. pero no muchas. Las más conocidas acá en Muy México fuerte, sí. son las chistosas, Sí. o Sí, ahí han no hecho estaba hasta obras de Chiqui teatro. Drácula y Sí. bueno, todo eso. sí. Pero en realidad sí fue una historia real y no fue tan Sí. chistosa. Sí, claro. Y de hecho, por ejemplo, déjame decirte que los vampiros o los murciélagos los vemos con una mala connotación, siendo que es un animal muy interesante, mamífero, que vuela, o sea, es muy Sí, exótico el personaje, ¿verdad? Tiene su Tenemos función aquí en la en naturaleza. la Villa de Santiago, en Villa de Santiago hay una Ah, cueva sí. que está pegada ahí a la presa de la Boca, Sí. que la presa de la Boca recibe ese calificativo de la Boca por esa cueva, que resulta ser una incubadora de murciélagos. Sí. Y se hay ve una hora, negativo. hay Sí, una hora en la que salen y puede uno ir a y lo visitar. asocian, bueno, pues porque salen de noche. Sí. Está considerado así, ¿verdad? Sí, y tiene su función en la naturaleza, entonces no hay por qué temerles y realmente pues no tiene nada que ver con el Claro. conde Drácula, Claro. Pero se halló un porque una símbolo. variedad del murciélago es el vampiro. el vampiro. Es un murciélago más grande, Sí, ¿verdad? Entonces lo asociaban con él. O sea, es interesante cómo lo asocian. y ese castillo se hizo también un museo. Sí, hasta ahorita tiene actualmente niveles. es un museo. Sí, Actualmente es un museo. tiene un exacto. elevador, tiene niveles ese museo y bueno, pues ahora sí que muy Sí. turístico y muy visitado. Muy visitado. La gente que va ahí a Transilvania es porque va a ver el castillo del conde Drácula. Sí, y todo lo que está alrededor hay muchos Sí. castillos, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, bueno, pues es otro lugar también muy que puede Claro. ir a visitar. Sí. Y otro de los lugares, bueno, aquí se habla mucho, es, bueno, la Torre de Londres. La Sí. Torre de Londres, por la cantidad de personas que fueron ahí decapitadas o que fueron colgadas, Sí. porque ya cuando demandaban a la torre, Ah, pues a lo Ya. mejor de ahí viene la palabra. claro, te mandaban a la A torre. la torre. Ah, sí, claro. Porque, bueno, para empezar estaban todas las esposas de Enrique VIII, que a todas las mandó matar, Sí. ¿verdad? Las mataba porque tenían hijas en lugar de hijos. No, o las por mataba qué? porque él quería volverse a casar. Ah, ok. Quería volverse a casar. Entonces, Y no bueno, existe la primera divorcio en no, aquel la entonces. primera no, ella la respetó porque era hija a su primera esposa Catalina, porque era hija de los reyes católicos Ok. y profundamente católica. Entonces es donde empieza el divorcio. Ahí empieza la iglesia anglicana, porque él pide esa bula, ¿verdad? Que le perdone la iglesia, se Ajá. quiere separar, y el Papa dijo no. Mi hijo predilecto, los reyes católicos de España, jamás te casaste con ella, te quedas con ella. Y dijo, no, ya no la quiero. Se había enamorado de la doncella que le ayudaba a vestirse a Catalina, reina. a la reina, y se llamaba, esa doncella se llamaba Ana Bolena. Ana Bolena, sí. Ana Bolena, con ella tiene la hija que es Elizabeth, la primera, Sí. ¿verdad? Isabel I de Sí, Inglaterra. De hecho, hay hasta películas de... Ah, claro, porque es muy importante. Ella fue una gran regente y llevó a la gloria a Inglaterra, Sí. ¿verdad?
Entonces es muy interesante la vida de Enrique VIII. Entonces él hizo muchos cambios. De hecho, todos los que son de las medidas que ahorita se aplican, de la pulgada, la yarda, todo eso lo estableció él. Fue en su época. Y él establece la iglesia anglicana, entonces se voltea, se renuncia a la iglesia católica, forma la iglesia anglicana, es la iglesia protestante, y establece el divorcio, ¿verdad? Que es el rompimiento del contrato que se tiene cuando te vas a casar. Y fue como respetó a la primera para no... Respetó a la primera, no la mata, pero Ana Bolena sí, porque luego sucede la misma historia. Se enamora de la doncella que ayudaba a vestir a Ana Bolena, ¿verdad? Uh-huh. Sí, Jane Seymour, Juana Seymour. Entonces ahí viene la tercera. Y así se va, ¿verdad? Sí. Buscando, él quería buscar, que le dieran hijos que pudieran, hijos varones. Pero por alguna razón se piensa ahora que seguramente padecía alguna enfermedad que a él lo imposibilitaba, porque también está la creencia que llega a morir de sífilis, por esa promiscuidad que él tenía. Y no podía concebir varones. Entonces, pero bueno, Isabel fue una mujer muy preparada, muy inteligente y muy capaz de enfrentarse a todos los problemas políticos, y que aún siendo mujer, ella pudo gobernar, y se queda ella soltera. No tiene familia, no se casa y se dedica por completo al reinado. Sí. Entonces, la conquista de Inglaterra bajo la corona de Isabel I fue enorme. Pero bueno, nos desviamos un poquito, volvemos a la Torre de Londres, y derivado de esas ejecuciones que se ocurrieron en la Torre de Londres, siempre se habla que hay fantasmas, que hay apariciones, que hay salen gritos. Entonces es complicado, ¿verdad? Pero muy interesante. Muy interesante. De estos ejemplos que estamos dando de lugares más terroríficos para ir a visitar, si usted tiene oportunidad, no deje de ir a verlos en estas fechas o cuando tenga su oportunidad. Ahorita por lo pronto se nos acaba el tiempo, Ale, pero dan para mucho, para seguir hablando de muchas cosas. Sí. Pero vamos a tener que terminar. Recuerde, usted tiene una cita con nosotros todos los sábados a las 12 del día por la 89.3 de FM en Festival de Viajes y Aventuras, un mundo por conocer, un mundo por descubrir. Ale, nos despedimos, que pase feliz Halloween. Sí, nos vemos el próximo sábado. Esto ha sido Festival de Viajes y Aventuras TV. Tenemos una cita el próximo sábado de 12 a 1 de la tarde por la 89.3 FM de Grupo Fórmula. Exhibe Exposiciones presentó. No te pierdas Festival de Viajes y Aventuras todos los sábados en Grupo Radio Fórmula. No te la pierdas.